Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra del día. Dios es grande, Dios hace maravillas, Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es importante conocerle a través de la palabra, conocerlo y estudiar las palabras de Jesús, especialmente el Evangelio de Pablo que Pablo predicó, porque son palabras que dan vida, que sanan, que liberan, que prosperan. El Evangelio, yo oí a un hermano en inglés poco frustrado porque hay muchas iglesias que están predicando en el internet, y él estaba frustrado y decía, el Evangelio no es de, ¿cómo fueras? De conveniencia y se me olvida la otra palabra que usó, confort, de conveniencia y estar a gusto. Esas dos palabras que usó. El Evangelio el Evangelio de Dios no es de conformismo y de estar a gusto, de conveniencia y estar a gusto. Y no me suena. Me suena que hay algo, una mezcla porque es fácil mezclar sí y no, mezclar ley y gracia. Pero el Evangelio no, el Evangelio es vida. No se puede decir el Evangelio es muerte. O el Evangelio es solo tú dices el Evangelio es solo vida. Entonces cuando la gente lo que dice, entonces ¿por qué hay muerte? Eso que haya muerte no niega que el Evangelio es vida, es vida. Entonces que el Evangelio prospera, que el Evangelio bendice, el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús pagó en la cruz. Él dio su cuerpo, no dio su cuerpo para que seamos más miserables, para que tengamos desesperación. No, Él dio su cuerpo para liberarnos, para llenarnos de poder. Entonces yo pienso que el hermano que dijo esas palabras está frustrado porque las iglesias no están abriendo, el gobierno tiene control y se están levantando más personas que ministerios por medio del internet. Es más fácil ver una programación en el internet y eso como que incomoda a lo estable. Pero el propósito no es el formato. Ese es lo importante. El propósito es el mensaje, es la palabra, que la palabra esté trabajando en tu vida. Porque si la palabra trabaja en tu vida va a ser transformada, tu vida va a cambiar, tú vas a sanar, tu vida va a ser restaurada. Vamos a salir de la esclavitud, de la corrupción que nos pega. Una vez lleguemos a cierta edad, empezamos a deteriorarnos y nuestras vidas se envejecen. Eso es lo que la Biblia le llama la corrupción, la ley de la corrupción. Entonces esa ley de la corrupción en Cristo se vence. La ley de la pobreza, de la maldición, todas esas son maldiciones que fueron quitadas cuando Jesús pagó el precio. ¿Por qué? Porque porque Jesús se hizo maldición. Entonces el mensaje de ahora es por la palabra. Dice en Mateos 8:16, dice que Jesús llegó a la casa de Pedro, donde la suegra de Pedro, y dice que cuando llegó la noche, Jesús tocó a la suegra de Pedro, tenía fiebre y la tocó y la sanó y empezó a servirles comida. Y entonces cuando llegó la noche, dice, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra. Dice que Él cumplió la palabra con la palabra. Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros dolores, con la palabra. Entonces lo que quiero enseñarte en este momento, en este día, a través de este video, es
¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Nosotros oímos testimonios de ángeles, oímos testimonios de seres espirituales que vienen a nuestro servicio, que Dios los envía y obran. Jacobo tuvo experiencia con seres angelicales. Dice que en una ocasión se le apareció un ángel y dice que el ángel luchó con él, y cuando terminó la lucha, dice que él vio en el ángel el rostro de Dios. O sea que era representativo de Dios. Entonces la palabra es un espíritu. En el idioma hebreo, la palabra Elohim es plural. Cuando tú quieres referirte a Dios en singular, tú usas el, E-L. Pero E-L-O-H-I-M es plural. Muchas personas piensan que es la Trinidad, pero no es la Trinidad. Son seres espirituales que son creados por Dios, que Dios los ha hecho, que tienen la capacidad. Por eso cuando Jesús les dijo a los apóstoles, a Pedro, tira tu atarraya a la derecha y encontrarás pescados, y vino la gran cantidad de pescados. No habían pescados en ese lugar, pero ángeles estaban trabajando con la palabra. Entonces sucedió el milagro. Cuando Jesús resucita, dice que había ángeles, había actividad de angelicales. Cuando Jesús está sufriendo, dice que un ángel descendió y lo confortó, lo ayudó. Entonces hay ángeles, son seres espirituales, y esto es Elohim. Entonces cuando Jesús da la palabra y Él sana por la palabra, puede ser un ser espiritual, o pueden ser varios que hacen el trabajo, sanan, se sacan endemoniados. Entonces Dios funciona de esa manera. Dios es espíritu, y sus ángeles son espíritus. Cuando usamos la palabra ángeles, porque significa que es un mensajero, un enviado, pero son espíritus, son fuerza, es una fortaleza, una fuerza, y son personajes. Así como Dios es persona, esos espíritus son personajes y tienen capacidades increíbles. Entonces están sujetos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando Jesús habla, hay movimiento de ángeles. Así que por eso es importante hablar conforme a la palabra de Dios, porque hay ángeles que ministran, que vienen a hacer las cosas. Dios los envía. Pero esta palabra ángeles es porque es enviado o mensajero, pero la palabra es palabra. Ángeles, los espíritus son las palabras. Por eso es que Dios y la palabra es uno. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea que el Dios como espíritu es la palabra. Y sus ángeles también lo mismo. Como espíritus son las palabras. Por eso Jesús dijo, guardaréis, el que guarde mis palabras. O sea, son seres, son espíritus. Dice, no verán muerte. Por eso en el mensaje, porque hoy es un poquito corto otra vez, dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esta palabra es Jehová, que Jesús es Jehová, y creyeres en tu corazón adentro de tu corazón, que Dios, esta es la palabra Elohim. Porque cuando Dios clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Él no dice Elohim, lama, no, Él dice Eli, Eli, significa que está clamando a Él, solo Él. Pero aquí es plural, son los espíritus, son los ángeles. Son más conocidos como ángeles, pero son espíritus y están a servicio de nosotros. Así que cuando especialmente observas eventos sobrenaturales, es porque hay Elohim involucrados, hay espíritus involucrados, hay ángeles de Dios. De la misma manera, en lo contrario, cuando miras cosas extrañas en tu casa o en tu vida, o situaciones que estás pasando, hay espíritus, pero no es Elohim. Esos no son Elohim, esos son espíritus
demonios, espíritus de malos. Pero la palabra Elohim es la palabra correcta, la palabra de espíritus, fortaleza. Por eso, si tú crees con tu boca, si tú confiesas con tu boca que Jesús es Jehová y crees en tu corazón que Elohim, que los ángeles o los espíritus levantaron a Jesús de entre los muertos, dice, serás salvo. Mira en los evangelios, cuando Jesús resucita hay actividad de ángeles, que son espíritus, fuerzas, fortalezas. Estos son el Elohim. Eso es lo que quiero enseñarte por este día. Disculpa que son videos cortos, pero hey, es preferible hacerlos, mantener el ritmo. Ya vendrán los videos más largos, pero por el momento, que Dios te bendiga, pasa un buen día y que Jesús sane, multiplique, que use su palabra para liberarte, para sanarte, para prosperarte, en el poderoso nombre de Jesús. Adiós, bye.